La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Dios los bendiga, amados hermanos. La gloria es para el Señor primero que todo. Estoy muy agradecido con el pastor Jairo, que me ha invitado a este grupo, a esta congregación, con mi grupo de oración. Los hermanitos que están allá atrás, ellos son los que componen un grupo de oración que nosotros tenemos allí en el barrio Colón y en San Judas. En esta noche damos honra, gloria, alabanza y adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios vivo, el único Dios viviente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Rey de vivos, no de muertos. Amén. Señor, en esta noche, Padre Santo, te pido por esta congregación, Señor, para que tu poder, Señor, que es el Espíritu Santo, fortalezca a cada hermano que está hoy acá presente y a los que hoy no han podido venir. Guárdalos, Señor, protéjalos, bendícelos, te lo pido, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y esta noche quiero compartirles una palabra. Dios nos hablará hoy por medio de sus santas escrituras. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 12 y 13. De pronto yo soy un evangelista que predico muy rápido, ¿no? No estoy enseñado a predicar así como tan despacio, pero voy a tratar de hacerlo un poquito en esa forma para que todos puedan entender este mensaje. En Juan capítulo 16, versículos 12 y 13 dice así la palabra del Señor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. En esta noche vamos a ver qué pasa o qué sucede cuando una persona ya tiene al Espíritu Santo. ¿Y cómo saber si yo tengo al Espíritu Santo? Si de verdad el Espíritu Santo está en ti, mora en ti, vive en ti. Como lo dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, el Espíritu Santo te va a comenzar a guiar en la vida. Amén. Cada decisión que nosotros como creyentes tomemos debe ser guiada por el Espíritu Santo. Si no está siendo guiada por el Espíritu Santo, sino por la carne, quiero decirle, mi amado hermano, que tú estás en problemas. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no las podréis sobrellevar. Los discípulos andaron con el Señor Jesús más de 3 años y el Señor les había enseñado muchas cosas, pero aún tenía muchas cosas que decirles. Pero ellos todavía no tenían
la capacidad de asimilar lo que el Señor Jesús les quería compartir, les quería decir, les quería revelar. Pero siempre vamos a ver un pero en la Biblia. Pero les dice que cuando viniera el Espíritu Santo les iba a enseñar, los iba a capacitar, les iba a recordar lo que Jesús les había dicho, los iba a guiar y a dirigir por la vida y los iba a llevar a toda la verdad. Amén. Así que todo verdadero creyente que de verdad tenga el Espíritu Santo se deja guiar por él. Entonces vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo guía la vida de los creyentes. Y vamos a ver qué es lo primero que el Espíritu Santo hace en un creyente. Lo primero que el Espíritu Santo hace en un creyente es llenarle la mente con las santas escrituras. Eso es lo primero que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente, que es llenarle la mente con la santa palabra de Dios. ¿La Biblia me dice esto? Claro que la Biblia me dice esto. En una de las 13 cartas del apóstol Pablo, porque son 13 las cartas del apóstol Pablo, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. ¿Cuántas son? 13. Y en una de las cartas del apóstol Pablo, más específicamente en Colosenses, en el capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, ¿que seáis qué? Llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo pedía por los hermanos de la iglesia de Cristo ubicada en Colosas? Que la iglesia fuera llena del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, ¿cómo nos llenamos de esa sabiduría y de ese conocimiento? Por la palabra. No hay otra forma. No existe otro método. Ahora la Biblia no me dice que me aprenda uno que otro versículo. La Biblia a mí me dice que me llene full, al tope, al máximo, a la lata. Que sepa mucha palabra de Dios. Amén. Cuando un cristiano está lleno de la palabra, le es más fácil para el Espíritu Santo guiar su vida. Porque el Espíritu Santo usa esa palabra de la que está lleno el creyente para decirle qué hacer, por dónde ir y para dónde coger. Pero si tú no sabes nada de palabra, ¿qué va a usar el Espíritu? Nada. ¿Por qué? Porque tienes la mente vacía. Eso es como cuando tú vas a un concesionario y compras un carro nuevo, 0 kilómetros, muy bonito, de lujo, y quieres irte a dar un paseo o una rodadita, como se dice, para el Huila, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer con tu vehículo? Llenarlo, ¿cierto? Llenarle el tanque. ¿Pero llenarlo de qué? De gasolina.
Porque qué tal que tú te vayas en ese vehículo nuevo, 0 kilómetros, a pegarse la rodadita sin echarle gasolina al tanque, ¿qué va a pasar? Te vas a quedar, ¿qué? Varado a la mitad del camino. Eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Son cristianos, muy bonitos, muy hermosos, de lujo, 0 kilómetros, pero tienen un grave problema. Y es que el tanque lo tienen vacío. No saben nada de la Biblia, no se sabe ni un versículo. Lo poco que saben los domingos cuando vienen acá a la iglesia o cualquier congregación, les pregunta uno por un tema de la Biblia, de la familia, un tema del discipulado, del Apocalipsis, del Génesis, y no tienen ni la más remota idea de lo que uno les está preguntando. ¿Cuál es la disculpa de esos cristianos? Ay, pastor, es que me mantengo tan ocupado, mantengo tan lleno de trabajo que no me queda tiempo para leer la Biblia. Lo que pasa es que yo leo y leo la Biblia, pero no se me graba nada en la cabeza. Pastor, yo creo que es que yo no nací para memorizar versículos. Ah, ¿no? Eso no es lo que me dice a mí la Biblia. A mí la Biblia me dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí la Escritura me dice en Romanos 8:28 que para los que aman a Dios todas las cosas. A mí la Biblia me dice en Marcos capítulo 9, versículo 23, que para el que cree todo le es posible. A mí la Biblia me dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, que nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos la mente de Cristo. Así que no me venga a decir, hermano, que tú no tienes mente para memorizar versículos. Como mi hermano para memorizarse todos los nombres de todos los jugadores de todos los equipos de fútbol de Colombia, para eso sí tiene mente y capacidad. Entonces, se saben los goles, las jugadas, a qué club transfirieron el jugador, por cuánto lo vendieron. Para eso sí eres un genio, pero para memorizarse la palabra de Dios no tienes mente. Así que dígame mejor que tienes una pereza espiritual. ¿Una qué? Pereza espiritual, que no te deja memorizar la santa palabra de Dios, que es diferente. Amén. Vea, mis amados hermanos, lo único que Dios le regala al creyente es la salvación. Lo demás, nos toca esforzarnos, nos toca trabajar para ganar almas para Cristo. Pero para eso tenemos que llenarnos del conocimiento y de la sabiduría de Dios, para que podamos evangelizar a muchas almas que están allá afuera, gloria a Dios por esa puerta abierta, a muchas almas que están allá afuera que se están perdiendo, porque la verdad las mies son muchas, pero los obreros son pocos. Entre más se llene un creyente de la santa palabra de Dios, más fácil va a ser para el Espíritu Santo guiar sus vidas. Amén. Entonces, ¿qué era lo que el apóstol Pablo le pedía a Dios allá en Colosenses capítulo 1, versículo 9? Vamos a ver si se acuerdan. Que Dios les diera ¿qué? Sabiduría y conocimiento conforme a su voluntad. El apóstol Pablo le tocaba
rogar, le tocaba pedir, suplicar, como me toca a mí, pedir por mis hermanos del grupo de oración, como le toca al pastor de esta iglesia, clamar, suplicar, para que todos los que participen en esta iglesia se llenen de sabiduría, de conocimiento espiritual. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, tiempos finales. Yo se lo digo porque yo conozco la profecía. Y a mí me duele mucho que muchas almas allá afuera se estén perdiendo porque nosotros no abrimos la boca, porque nos estamos callados. Debemos de predicarle a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos del trabajo, a los compañeros del estudio. Eso es lo que tenemos que hacer porque nosotros somos obreros del Señor. Acuérdense que los discípulos andaban con Jesús y después de que Él se fue, ellos fueron capacitados. Ellos fueron entrenados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, con esa misión de compartir la palabra, de evangelizar. El apóstol Pablo era un apóstol que él no descansaba, él no cesaba de orar. La palabra me lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 16 al 19. Vea lo que el apóstol Pablo hacía por la iglesia. No ceso de orar por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Alguien sabe para qué fue que Dios lo llamó? Según la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo pedía a Dios por la iglesia? Que la iglesia fuera llena del Espíritu, que el Espíritu alumbre el entendimiento, que el Espíritu abra la mente para que el creyente pueda llenarse de la palabra, para que el creyente pueda entender la palabra, para que la iglesia no se deje engañar por falsas doctrinas, para que la iglesia no se deje mangonear, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. El apóstol Pablo le pedía a Dios que la iglesia conociera la verdad, porque Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo no saco nada con decirle a usted, mi hermano, que no se emborrache, que no se endrogue, que no fornique, que no ande en adulterio, que no ande en la idolatría, que no pelee con el vecino, con los hijos, con los padres, porque de todas formas tú lo vas a seguir haciendo. Pero si yo te muestro con la palabra y te lleno de sabiduría y de conocimiento, todo eso que está entrando en tu mente y en tu corazón te va a servir para que el Espíritu te ayude a no andar más en las borracheras,
en las fornicaciones, en los robos, en los hurtos, en la idolatría, en las peleas con el vecino, con el esposo, con la esposa, con los hijos, y para que comience a vivir una vida sana, santa y agradable ante los ojos del Dios Todopoderoso. Amén. Den un aplauso al Señor. Cuando un creyente está iluminado por el Espíritu Santo, ese creyente entiende, comprende y aprecia la enorme riqueza de la herencia que ha recibido de Cristo. Ese creyente que se llena de sabiduría y de conocimiento, ese creyente se valora a sí mismo. No sé si me están entendiendo. Y valora la obra que Cristo hizo por ti allá en la cruz del Calvario. El creyente iluminado se deja llevar, se deja guiar por el Espíritu Santo para comenzar a vivir una vida en completa santidad. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu son contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, tú estás durmiendo a las 3 de la mañana y el Espíritu te dice, levántate, venga, hablamos un ratico. Acuérdese que hay que orar por el pastor de la iglesia, por los líderes de la iglesia. Acuérdese que hay que hablar por doña Marta, que está enfermita, por don José, que está sin trabajo. Acuérdese que hay que orar por esta ciudad, por las autoridades de esta ciudad, por el presidente de este país. Acuérdese que hay que hablar por el pueblo escogido de Dios, por Israel. Y entonces la carne te dice, no, qué pereza levantarme a esta hora con ese frío que está haciendo. No, yo mejor écheme otra cobijita encima. Acuérdese que en la nevera le quedaron frijolitos y arrocito. Mañana te haces un calentado bien sabroso con 2 huevos, chocolate, pan y queso y arepa y vas a quedar como una marranita, bonita, gordita. Y el Espíritu te dice, vamos, levántese, levántese, vamos a orar un ratico, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Mucho frío, ¿no? Está haciendo mucho frío. La carne le dice, no está haciendo mucho sueño, mucho frío. Siga durmiendo. Mañana después de ese desayuno que te va a meter trancado, mejor te pones a ver el concurso de Miss Universo. Hay unas mujeres hermosas ahí, le dice la carne, ¿no? Y el Espíritu le dice, cuidado, eso es pecado. Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, disensiones. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y muchas cosas más acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, envidiándonos unos a otros, irritándonos unos a otros. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La palabra, mi hermano, la palabra. Pero si tú no sabes nada de palabra y el Espíritu te quiere guiar a dar un paseo, una rodadita por el Huila, ¿qué va a pasar? Te vas a quedar varado porque tienes
la mente vacía, el tanque vacío. El Espíritu Santo nos guía a tomar sabias decisiones. ¿A tomar qué? Sabias decisiones. Hechos capítulo 16, versículo 6 al 10. Este es un pasaje netamente misionero. Pablo, Silas y Timoteo. Pero lo vamos a aplicar para nuestras vidas, para cualquier área de nuestras vidas. Allí dice así la palabra de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Llegando a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu se lo prohibió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y allí Pablo tuvo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Viendo la visión, procuraron ir a Macedonia. Y llegando, y le dieron por hecho esto de que Dios lo llamaba para que anunciaran el Evangelio. Aquí vemos que el apóstol Pablo, Silas y Timoteo están en un viaje misionero y ellos querían ir a predicar a Asia. Y el Espíritu les dijo que no. Intentaron ir a Bitinia y el Espíritu les dijo que tampoco. Entonces Pablo, desconcertado, dijo: bueno, entonces, ¿qué hago? Quiero ir a Asia y el Espíritu no me deja. Quiero ir a Bitinia, tampoco me deja. Entonces Dios le dijo: pues a dormir, descanse. Y durmiendo tuvo un sueño, una visión. Vio a un varón macedonio, europeo, que le decía: pasa y ayúdanos. Entonces ellos dieron por hecho de que ahí sí podían ir a predicar la palabra. A mí me ha pasado. Yo hay veces quiero predicarle a una persona y en estos días me pasó algo muy curioso. Yo vi una persona de la calle, de las que están en la calle, las que andan por ahí, y sentí en mi corazón darle un cuarto de pollo que yo había comprado. Pero algo me decía: no vaya, no vaya. Y yo: no, pero es que tiene hambre, pobrecito. Y algo me decía: no vaya. Y yo no hice caso y fui. Y le dije: ¿quiere este pollito? Vea, cae y me pega. No quiero nada. A mí no me da nada. Yo, todo por no escuchar la voz de Dios. Dios nos hace sentir cuando vamos a hacer algo y no sentimos esa paz, es mejor que no lo hagamos, porque nos va a salir mal, nos vamos a estrellar. Ya lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y en el versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu nos guía a estar también preparados. ¿Para qué? Para que cuando llegue el Señor tengamos un encuentro con Él. Vea lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Allí dice: amados, ahora somos... No escuché, no, dos personas quieren eso. Amados, ahora somos... y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y vea lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguí la paz con todos. ¿Seguí qué? La paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Ese es el mensaje que yo les quería compartir. Ese mensaje se llama Guiados por el Espíritu Santo. Siempre debemos de dejarnos guiar del Espíritu Santo. Hagamos un recordatorio. ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo hace en un creyente? Llenarnos de su palabra. ¿Para qué? Para podernos guiar. ¿Para qué? Para que tomemos sabias decisiones. ¿Para qué más? Para que comencemos a andar en santidad. ¿Para qué más? Para que estemos preparados para el arrebatamiento, hermanos. ¿Entendieron? Hay que estar preparados, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Voy a invitar a un hermanito mío, a un discípulo. Él va a hacer una oración acá por esta congregación, para que esta congregación se mantenga firme, porque ese nombre que tiene de Filadelfia, ese nombre es de una iglesia, de una de las 7 iglesias que están en el Apocalipsis. Y allí dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le está diciendo a esa iglesia. Son 2 iglesias aprobadas, Filadelfia y Esmirna. Hermano, necesitamos estar